Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Cuánto disfruta usted de ese lugar? Lo estima un lugar de bendición. Aquí es donde hemos aprendido de Dios. Él nos ha enseñado la grandeza, su supremacía, su amor, su misericordia. Aquí nos ha enseñado el estilo de vida que Él quiere que llevemos. Aquí Él nos ha enseñado a amarnos, a amar su iglesia. Nos ha enseñado el valor del evangelismo. Cuántas cosas se aprenden en la casa del Señor. Bien dice el Salmo 92, verso 13, que allí el creyente florece, crece, se embellece espiritualmente. Dice el 13, plantados en la casa de nuestro Dios. Es un lugar especial. Ayer aprovechamos para pasar un ratito allí con los hermanos de Candelaria. Yo quiero rogarle, haga el esfuerzo. Ahorita pensaba en un detalle. Estamos teniendo la perspectiva hacia Sirri. Y de repente pensé yo, y si se abriera la obra de Sirri, ¿quiénes van? Porque tengo días de hacer un llamado hacia Candelaria, y son hermano Jimmy, hermano Esteban. Y entonces de repente me preocupé, ¿será el tiempo de pensar en una obra en Sirri? Porque la obra va a requerir de un equipo, pero no un equipo que esté mandado por un rol, sino de un equipo que se mueve por el sentir de su corazón. Porque si no, lo que hacemos, ¿a dónde llega? ¿A quién le agrada? ¿Qué logramos? Hago un llamadito más. Se trata de la obra de Jesucristo. Y si tenemos el tiempo, vale la pena sacrificarse. ¿Cuántas veces nos sacrificamos por muchas cosas, no? Y a veces en defecto de la misma vida espiritual o la iglesia. Pero cuando se trata de la obra del Señor, ¿qué cuesta disponer el tiempo y sacrificarse? Escúchame la exhortación. Cuando apoyemos la obra de Candelaria, estamos preparados para empezar a trabajar en Sirri. Antes, creo que no es el tiempo, ¿verdad? Aprovecho para instarle a todos. Oremos por la obra del Señor. Amén. Avisitos, la femenil tiene el próximo sábado su convivio a partir de las 3 de la tarde. Deseamos que la pasen muy bien, que la disfruten y que las hermanas aprovechen, ¿sí? Porque es una bendición compartir y Dios admira y aprecia la reunión de los santos. E invita también a nosotros, que a veces perdemos la visión en ese sentido, a que apreciemos. Recuerdo un texto trillado y dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De quién es esa escritura? No me digan que del salmista, porque si el salmista escribió los salmos, entonces yo no vuelvo a leer los salmos. Porque la Biblia me dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces el Salmo 133 de parte de Dios nos invita a apreciar la belleza de la reunión de los santos. Hermanas, apoyemos la actividad del convivio femenil, apoyemos la obra de Candelaria y para el 13 de mayo, si Dios lo permite, tenemos el Día de los Abuelos, de 8 de la mañana a 12 del día. Desde luego, cuando hablamos de ese horario, cerramos con un almuerzo, ¿verdad? De 8 a 12.
13 de mayo, Día de los Abuelos. Estemos orando por esa actividad. Y hermanos, a lo que vinimos, vamos allá a Apocalipsis 19. Tuvimos una lectura bíblica que Dios habla de la calidad de iglesia que Él quiere, amén. Y insta a los matrimonios a emular la relación Cristo-Iglesia, apreciar eso y a vivir en ese mismo sentir para que disfruten sus matrimonios, ¿verdad? Y entonces la esposita se goza con el esposo y el esposo con la esposa, y ese matrimonio sea de bendición, ¿verdad? Pero olvidémonos del matrimonio y pensemos en la relación Cristo y la iglesia. Es muy importante. ¿Qué espera el Señor? Leemos allí en Apocalipsis 19, versículos 1 y hasta el 10. Nuestro tema, las bodas del Cordero, es nuestro tema. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gócense, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Oramos. Bendito Dios nuestro Padre, en esta noche nos gozamos de estar en tu presencia, en ese lugar que tú apartaste para tu gloria. Y desde aquí, Señor, nos presentamos ante el trono de tu gracia, no confiados en nosotros, en que hayamos hecho, estemos haciendo, vayamos a hacer, sino en el glorioso nombre de Jesucristo, que nos abrió el acceso y hoy podemos acercarnos confiadamente en su nombre. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos y damos la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque solo tú eres Dios y eres nuestro Padre, y nuestra alma se goza en tu presencia. En esta noche, oh Dios, te damos gracias también por la oportunidad de poder leer en tu palabra, poder aprender de ella,
poder refrescar, recordar. Quisiera, oh Dios, que tu palabra despierte en nuestro interés espiritual hacia una relación más intensa contigo, más sincera, más ferviente, más dispuesta. Ayúdenos, Señor, a vivir a la altura del sacrificio de la cruz, a poder corresponder, oh Dios, en conformidad a las enseñanzas de tu palabra. Tómanos, oh Dios, en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo y ayúdenos, Señor, a mantener una actitud reverente, atenta a la voz de tu palabra, y que tu palabra, oh buen Dios, halle cabida en nuestros corazones para que tu palabra venga a ser de bendición. Por favor, buen Dios, toma a tu siervo bajo tu dirección y hazle digno, oh Dios, delante de ti para llevar tu gloriosa palabra delante de tu pueblo. Con acción de gracias, Señor, se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dijimos que cuando hablamos de una boda, hablamos de un evento hermoso, maravilloso. Y aún en las formas más simples en que se haga un matrimonio, siempre es hermoso ver a un hombre y a una mujer unirse para compartir sus vidas, ¿verdad? Y es hermosas también aquellas bodas que están llenas de gala, de cosas hermosas, donde aún tienden flores en el camino por donde pasan los novios. Y se hacen cosas maravillosas y hay ceremonias hermosísimas. Solo piense cómo serán las bodas del Cordero. Quizás no hay un evento en toda la historia semejante a ese evento que tendremos nosotros allá en la gloria. Y Dios quiere que su iglesia, la novia, se prepare. Pero para prepararse hay que disponer tiempo, voluntad, deseos, querer hacer las cosas que Dios quiere. Amén. Porque a veces tenemos que ser sinceros. Muchas veces la vida espiritual va por inercia. ¿A dónde va el Vicente? Al ruido de la gente. Entonces cantamos porque otros cantan, nos congregamos, pues ya es una tradición, ¿verdad? Y creo que debe haber una visión más objetiva de por qué cantamos y por qué nos reunimos, quién es nuestro Dios, qué espera de nosotros, tener una visión más clara. Porque quizás eso despierte nuestro interés, nuestra voluntad. La lectura bíblica en esta noche empieza con una reprensión, con una exhortación, con un llamado fuerte. ¿Y a quién está hablando? De acuerdo a la carta que estamos leyendo, está hablando a la iglesia de los Efesios. La parte que rescato está hablando a la iglesia, a los creyentes. Y justamente el verso 14 empieza con un llamado terrible. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando vamos a San Mateo capítulo 25, no vamos a ir allí. Cuando se habla de las 10 vírgenes, ¿qué pasó con todas ellas? ¿Qué dice la Biblia? Se durmieron. Se durmieron. Y al filo de la venida del esposo, ¿verdad? Todas se durmieron, dice la palabra. Y qué pertinente es ese Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando uno se duerme pierde el sentido, la noción de la realidad. ¿Sí? Y de repente, aplicándolo espiritualmente, cuando un creyente se duerme ya no percibe, ya no entiende su realidad,
Ya no entiende su propósito como creyente. ¿Ah? ¿Por qué está dormido? Decía el hermanito Selvin. Sí, a ver si recuerdo bien. Dice él, cuando yo me duermo, me morí. Y por eso el texto dice, levántate de los muertos, porque alguien que duerme es como un muerto. ¿Sí? ¿Cierto? Algunos dicen, a mí me puede pasar el tren por encima. Uno dormido, mire, a veces cuando tiembla no siente que está temblando. Y ese llamado al Señor hay que escucharlo, por favor. Un llamado fuerte. Y si lees el verso número 15, llama a mirar con diligencia cómo estamos viviendo. Amén. Es un pasaje fuerte, hay 3 pasajes allí interesantes y que tiene por contexto la relación de Cristo y la iglesia. ¿Sí? El contexto posterior, ¿de qué habla? De la relación de Cristo en la iglesia. Y en el pasaje de Efesios hay 3 textos que hay que considerar. Ese 14, un llamado a despertarse. Verso 15, a mirar con diligencia cómo estamos andando, asegurarnos que no estamos andando como necios. ¿Cierto? Está leyendo allí. ¿Y cuál es el necio? Aquel que a sabiendas persiste en un estilo de vida, en una forma de ser como cristiano, ignorando la voluntad de Dios para su vida. Y aún el verso 17 lo siento más fuerte. Y dice el verso 17, por tanto, ¿qué cosa? Porque es una insensatez ignorar la voluntad de Dios, el plan de Dios para mi vida, lo que Dios quiere de mí. Y si quieres, leen todo el capítulo 5 en casa, porque empieza con un desafío en el verso 1. Y el verso 1 es un desafío muy fuerte, que bombardea la religiosidad, el conformismo, la negligencia, la pereza, la apatía, la bombardea. ¿Y cómo empieza? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y puedes seguir leyendo todo el capítulo, que es maravilloso leer Efesios 5. Le insto que lo ponga de tarea. ¿Por qué citar esto? Porque vamos a un evento trascendental. Y se espera que la novia se está preparando, ¿verdad? No se ha consumado el matrimonio, cuando llegan al altar todavía no hay matrimonio. Están las partes, ella muy linda, él muy lindo, pero todavía no hay nada. Y Dios quiere que su esposa se prepare. ¿Sí? ¿Qué tanto usted se está preparando para la venida de Cristo? ¿Qué tanto se está preparando para el tribunal de Cristo? ¿Qué tanto se está preparando para la boda del Cordero? ¿Cuánto impacta en su corazón estos eventos? Y son cosas reales, están allí de frente. Yo no sé a qué distancia estamos de estas cosas. Pero bien pudiera venir Cristo en esta noche. Sí, amén. Inmediatamente, ¿a dónde iríamos? Sí. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? No lo sé. Solo sé que el Señor quiere que nos despertemos, que vigilemos nuestra vida con diligencia y que desechemos toda insensatez espiritual. En la boda o en las bodas, normalmente la atención de todos está en la novia. Tal es así que pasan los padres con el novio y todos los que acompañan al novio. Pero cuando entra la novia,
Pongámonos todos de pie. No se pongan de pie. Es lo que dicen cuando va entrando la novia. ¿Cierto? Y empieza la marcha nupcial. ¿Sí? No recuerdo si la tocan con el novio. Es cuando entra la novia, ¿va? Pero aquí la atención de la Biblia se centra en el novio. Ese novio es maravilloso. Por quien es y por lo que hizo. Cuando uno lee Isaías 53, no nos describe tanto la belleza en un parecer físico, sino en todo lo que hizo. Dice el verso 13 del capítulo 52. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces estos textos que hemos leído nos hacen ver que la belleza del novio no está en su apariencia, que de luego no dudamos que será hermoso, pero su belleza radica exactamente en lo que él hizo. Y quizás una de las cosas que admiraremos el día que vayamos a su presencia sean las señales de sus heridas que él padeció por causa de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que la atención debe estar centrada sobre Cristo. Y todos los creyentes deben centrar su atención y su aprecio a Cristo. Porque sin Cristo el hombre no tiene nada. Y aun cuando citaba la casa abrahámica que se firmó allí un edicto donde dice que Cristo no es la roca angular, allá en 1 Pedro, capítulo 2, dice que Dios lo puso como fundamento y que esa piedra para Dios es preciosa. Amén. Eso leemos, vamos allá a 1 Pedro. Verso 4. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿cómo es?
escogida y preciosa. Y el verso 7, para los creyentes, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Amén. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto te preparas para Él? ¿Cuánto le buscas? ¿Cuán fuerte es la relación que tienes con Cristo? Piensa en eso. No seamos un religioso más. Qué pereza ser un religioso más en este planeta. Ser un religioso como los musulmanes, los budistas, los hindúes, los seguidores de Krishna, los seguidores de Alá. Ser como un católico más. Qué pereza, ¿no les parece? Para eso nos llamó Cristo. Para ser uno más, un religioso más. La Biblia dice que nos llamó a ser nuevas criaturas, a ser un pueblo diferente, especial. Les decía Dios a Israel esto: vosotros me seréis un pueblo mejor que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el domingo citamos 1 Pedro 2:9, porque el pensamiento de Dios no ha cambiado. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Así es que honremos el honor. Fortalezcamos la relación con Cristo. Porque sin Cristo el hombre no tiene nada. No importa qué religión tenga, sin Cristo simplemente no tiene nada. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice allá 1 Juan 5 y versículo 12. ¿Verdad? De manera que fortalezcamos la relación con aquel que nos amó, con aquel que se dio, con aquel que llevó nuestras culpas, con aquel que fue a la cruz. Porque aquí a muy poco estaremos en un encuentro en la gloria con Él. Y qué lindo es prepararse, que no nos vaya a encontrar el Señor con una vida de alguien que está dormido. A ver, recordemos la escena de cuando usted está dormido y se levanta. Qué terrible, ¿verdad? Y entonces decimos nosotros, se levanta todo añejo. ¿Ah? Estás todo añejo. A pesar de nuestras deficiencias espirituales, nuestros descuidos espirituales, qué bueno es saber que Dios es fiel, que Dios nos ama y que entraremos a su presencia no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Eso es maravilloso. Pero qué lindo es también corresponder a la obra de la cruz y vivir a la altura del llamamiento de Dios para mí. Vivir a la altura de las reglas de la palabra de Dios en mi vida. Qué lindo es. Sin embargo, somos salvos por gracia. Amén. Y por su gracia y misericordia, Él le prometió un lugar a la novia en la patria celestial. ¿Recuerdan? Esa fue la última escritura que citamos el jueves pasado, allá en Juan 14, 1 al 3. Y el Señor está presentando en un contexto anterior muchas adversidades que vendrían, no solo para la iglesia, sino para Él, y eso era motivo de tristeza y de aflicción. Y el Señor quiere motivarles. Yo quiero decir que este mundo no presenta nada que motive al creyente para seguir viviendo en ese mundo. Lo que motiva al creyente a seguir gozoso y a seguir adelante en las promesas de Dios
la fidelidad de Dios. Y Él le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Había motivos para turbarse. Yo no sé, de repente van a tomar a Cristo preso y lo van a llevar. Y decía Cristo, todos me van a dejar en un momento dado. Y venían tiempos difíciles. Pedro le iba a negar 3 veces, Judas lo iba a entregar. Cuántas cosas terribles vendrían que iban a desmotivar a los creyentes. No se dejen desmotivar por nada. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y esa es la promesa de Cristo a la iglesia. Imagínate cuán hermoso será ese día. Citamos en esta noche 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aparece el verso 18. Si hay alguna forma de motivarse el creyente, ese texto la presenta. Y tiene por contexto especialmente aquellas personas que parten, que dentro de la iglesia están muriendo. Y entonces el texto empieza a hacer una diferencia a los creyentes respecto a los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Respecto a la resurrección, respecto a la partida con Cristo. Porque todo el que no ha recibido a Cristo va a seguir durmiendo. Pero nuestro verso 16 dice que en el momento mismo en que el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. Y el verso 18 invita a motivarnos con esto. ¿Qué significa, hermano? Congreguémonos, Cristo viene. Sí, verso 18, ¿qué dice? Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué significa? Use la Biblia también para alentar a aquellos que han perdido un ser querido, que ha partido con Cristo. Hermano, el Señor lo va a levantar. Y todos vamos a ir desfilando por ese rumbo, entre tanto Cristo no venga. Pero hay una promesa gloriosa, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y esperamos la gloriosa venida de Cristo para partir y estar con Él para siempre. En este mundo van a haber muchas cosas que van a afligir, pero eso no debe ser un motivo para que usted se eche a morir, sino para que siga adelante confiando en el Señor. La palabra del Señor dice en Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente, hago un paréntesis, ahí habla de aflicciones en el tiempo presente. ¿Qué tipo de aflicciones? De todos colores, pesos y tamaños. ¿Y quién las vive? Todos los creyentes. Allá dice eso. 1 Pedro
capítulo 4. Versículo 13. Dice el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Y hay un pasaje más. No, hay un pasaje más. Capítulo 5 de 1 Pedro. Versículo 9. Habla de los embates del diablo contra los creyentes. Pero el verso 9 dice la postura que debe tener el creyente, la actitud que debe tener el creyente. Dice el texto, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nadie escapa a las pruebas y tribulaciones. Unos en mayor magnitud, otros menos, pero todos enfrentamos situaciones. Por eso el texto dice en Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por eso dice 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Debemos motivarnos espiritualmente a seguir confiando en el Señor, a seguir usando el recurso de la oración, a seguir confiando en las promesas de la palabra de Dios y a seguir adelante. Cristo viene y Cristo ha hecho una promesa maravillosa a la iglesia. Ha preparado lugar para los santos. Dice Juan 17, en la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 24. En el verso 14 hace la promesa. En el verso 24 ora por ese momento. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es un texto maravilloso, donde vemos que no solo hay una promesa, sino a través de la oración, un anhelo. El Señor anhela ese día en que se reunirá con los santos. Aún hay un pasaje más en ese sentido, en 2 Tesalonicenses 1:10. Y los versos 11 y 12 motivan a poner alma, vida y corazón. Entre tanto llega ese encuentro sublime y glorioso. Dice el verso 10, cuando venga en aquel día, ¿para qué? Para ser glorificado en sus santos y ser ¿qué? Admirado. Imagínate, para alguien, para quien Cristo ya es glorioso y que tiene toda una motivación espiritual en Cristo, cuán glorioso será el día que pueda admirarle. De allí cantos tan lindos que tenemos nosotros allí. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y dice 1 Juan capítulo 3.
versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Creyente debe motivarse en eso. Viene el arrebatamiento, vamos al tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero. Si esto no le mueve el piso espiritualmente, hermano, si tiene serios problemas usted espiritualmente. Si esto no le mueve su compromiso con Dios, tiene problemas. Sé que muchos saben estas escrituras antes que el pastor las lea. Pero ni a Dios ni a este pastor le interesa que usted las sepa. Le interesa que usted las viva. Que disfrute de las enseñanzas de Dios y que su vida camine en pos de Jesucristo. Porque si no, ¿para qué saber lo que sabemos? Dios quiere que pongamos esa palabra en nuestro corazón y que estemos en expectativa y en profunda ansiedad, no de las cosas temporales, ni de las cosas que padezco, sino de la gloriosa venida de Cristo, ansiando ese momento, esperando ese momento. El Señor trata de motivar a los creyentes respecto al hecho glorioso de la venida de Cristo y sus promesas. Y hay algunas escrituras allí maravillosas en Hebreos capítulo 10. Y empieza motivando respecto a la obra de la cruz, donde dice, y leo del verso 10 hasta el verso 25. Verso 12 al verso 25. Capítulo 10, verso 12 hasta el verso 25. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué cosa? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues de donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿qué cosa? Nada de religiosidad. Un religioso no se puede acercar sinceramente. El Señor combatió eso en las Escrituras. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y en otra escritura dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí la palabra del Señor dice, acerquémonos. ¿De qué manera? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo lo que el Señor nos está diciendo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A donde quería llegar, además de hablar de la obra gloriosa y perfecta de Cristo y la libertad que usted
ahora tienen Cristo, hay una motivación allí. Mantengamos firme, no afloje, no se enfríe. Y si lo ha hecho, doble su rodilla, pídale perdón al Señor y empiece de nuevo. Eso le dijo el Señor en Apocalipsis 2:5 a la iglesia de Éfeso. Mira a ver de dónde has caído y empieza a hacer las primeras obras. Empieza de nuevo. Levántese en el nombre de Jesucristo. Mantengamos firmes sin fluctuar. No hay tiempo para jugar. Necesitamos estar firmes, claros, definidos. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Crees que Cristo viene? De eso está hablando. Fluctuar, ¿qué significa? Que a veces creo, que a veces espero, que a veces me parece que sí viene. Dice nuestro texto, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La promesa de Cristo a la iglesia es fiel. Amén. No solo habló de las cosas que nos esperan en la gloria, sino que también oró por eso. Oró por ese momento. Y dice el verso 24, considerémonos unos a otros y estimulémonos a ¿qué? Amemos a Dios, amemos la iglesia, amémonos unos a otros. Cuando nos amamos unos a otros, nos preocupamos unos por otros. ¿Cuánto le preocupa a usted por el hermano que no viene? ¿Cuánto ora usted por el hermano que está viviendo tal o cual situación? Y le puso más. ¿Cuánto está orando por la obra del Señor? Por la iglesia Candelaria. Sí. Pero dice el salmista, ya me escapó el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová. Pero hay una segunda parte de ese texto. Es orando y orando. Pero también yo haciendo y moviéndome en ese rumbo. Amén. Porque si no, dice nuestro texto, considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Sí, hay algunos que, mire, los pastores vivimos con una tristeza que se mantiene en el corazón y es motivo de nuestras oraciones constantes. Pero hay gente que usted sabe que nunca va a cambiar. No importa que usted predique, no importa qué exhortación usted haga, no importa qué motivación usted haga, no importa qué ejemplo usted esté dando, no los va a mover. Y si son de un culto, son de un culto. ¿Quién los saca? Y estoy seguro que ahorita debe revolotearle en su mente casos específicos. Quizás usted ora por algunos, ¿cierto? Bueno, el Señor quiere que nos motivemos siempre. Amén. Insistamos de rodillas y con nuestras palabras. No con groserías, sino en el amor de Cristo. Amén. Porque la grosería lo que hacen es engrosar las barreras, ¿verdad? Fortalecer los muros. Y necesitamos que sea el amor. En el amor de Cristo, exhortándonos unos a otros. Dice el texto, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino ¿qué cosa? ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. Exhortémonos, pero hagámoslo con amor. Vamos a traer un ejemplo de cómo hay que hacerlo. Vamos a irnos a 1 Timoteo, capítulo 5, cómo hay que hacerlo. Tengamos cuidado cómo hacemos las cosas,
porque depende cómo hagamos las cosas, aun cuando nos muevan buenas intenciones, pudiéramos hacer más daño. Y allí la palabra nos ilustra cómo hay que hacer las cosas. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Bueno, yo no sé en el contexto que estamos viviendo en nuestro tiempo, no sé, de repente no es el tiempo en que se dice el texto, ¿verdad? Porque a veces hoy los hijos son muy difíciles con los padres y el trato hacia ellos. No trate mal a sus padres, ámelos, por favor, respételos. Es lo justo. Pero dice a la iglesia, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como hermanos, a las ancianas, como a madres, y a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Y ahí da recomendaciones de cómo hacer las cosas. Amén. Necesitamos ser sabios en lo que hacemos. Entonces el texto dice, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso dice Hebreos 10:25. Cuanto más se acerca la venida de Cristo, tratemos de motivar a los que andan flojillos, ¿de acuerdo? Hay veces algunos andan flojillos espiritualmente, el diablo les sonó los chilindrines y entonces andan buscando tiempos extras y una platita más y olvidando de quién dependen. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice la palabra del Señor, sembráis mucho y recogéis poco. Echáis en saco hueco y todo lo que entra